Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Buenos días. Shalom a todos. Vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones. El tiempo está cerca. Vamos a estudiar este día Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20 desde el versículo 1 al final. Primero vamos a empezar leyendo del versículo 1 al 4. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En este capítulo vamos a ver cosas muy interesantes. De hecho, es un capítulo que está lleno de revelaciones que Dios nos da acerca de los últimos tiempos. Prácticamente se está acercando el final. En esta porción prácticamente Dios describe el periodo final de la gran tribulación y el principio del reino milenio. Entonces, es la parte final del pacto de 7 años de la gran tribulación y está sucediendo algo muy interesante. La escritura nos dice aquí que un ángel desciende del cielo con una tarea muy importante. Este ángel lleva la llave del abismo y una cadena en su mano. Y su propósito es hacer algo muy importante. Dice que tiene que encadenar ¿a quién? Al dragón, a la serpiente antigua, al diablo o Satanás, por 1000 años. Todo el tiempo del reino milenio, desde el día primero hasta el día 1000 que se cumpla, cuando Jesús venga a reinar en la tierra, Satanás va a estar encadenado en el abismo. Estos 1000 años son muy importantes. Prácticamente ya terminó la gran tribulación. Y termina exactamente con este hecho. Y comienza el reino de Jesús en la tierra por 1000 años. Entonces, todo ese tiempo Satanás va a estar encadenado con un solo propósito. Todo lo que suceda desde el día primero al último del reino milenio, Satanás va a estar atado en el abismo para que los hombres no tengan pretexto de echarle la culpa a Satanás por la decisión que van a tomar.
Esos 1000 años van a estar determinados por la obediencia a Dios y su palabra. De hecho, durante esos 1000 años no vamos a hacer otra cosa más que cumplir al pie de la letra todo lo que Jehová Dios estableció en el Antiguo Testamento. Vamos a celebrar las 7 fiestas anuales, vamos a reunirnos cada Shabbat con nuestro Mesías, vamos a participar de la Pascua, vamos a celebrar Hanukkah, y créanme que no va a haber nada de lo que los cristianos celebramos hoy en día, porque ya con Jesús en Jerusalén ya no va a haber ni arbolito de Navidad, ni regalos de Navidad, ni Halloween, ni nada de esas abominaciones. Va a ser todo conforme a su palabra. Pero si alguien desobedece o no quiere cumplir lo que Dios estableció, no va a poder echarle la culpa a Satanás, porque es un recurso que nosotros los creyentes utilizamos mucho. Caemos en pecado, nos alejamos de Dios, somos inconstantes, y ¿qué es el primer pretexto que usamos? Es que Satanás me tentó, es que Satanás se interpuso en mi camino, es que Satanás esto, Satanás lo otro, y siempre le echamos la culpa a Satanás. De hecho, es algo muy irresponsable, porque no queremos tomar la responsabilidad de nuestros actos. Pero algo muy importante, Dios en estos 1000 años nos va a demostrar que la culpa no es de Satanás, que todo lo que pensamos, todo lo que hacemos y todo lo que decidimos es por nuestra propia decisión. Claro, va a haber más opciones, le podemos echar la culpa a nuestra esposa, a nuestros hijos, pero a Satanás ya no. Y estos 1000 años no vamos a poder responsabilizar a Satanás por las decisiones que tomemos. Y es algo muy importante, porque esos 1000 años de reinado con Jesús es la preparación para algo más importante todavía. Porque Jesús es el Hijo, y Dios lo exaltó por su obediencia, dándole 1000 años de reinado en la tierra. Pero solamente es la preparación para estar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos estos 1000 años es para prepararnos para estar ante nuestro Creador, ante el Padre, ante la máxima autoridad de la divinidad, el autor de nuestra vida. Entonces Dios va a seguir depurando a los creyentes. Desde ese momento vamos a tener que estar mucho más conscientes de que es importante obedecer a Dios literalmente, palabra por palabra, porque solo son 1000 años para prepararnos para estar delante del Rey. Y va a ser un momento muy importante. Vean qué va a suceder cuando esté atado estos 1000 años Satanás en el abismo. Dice que no va a engañar más a las naciones. Pero después de eso, ¿qué tiene que suceder? Va a ser soltado de su prisión
Y entonces va a venir con toda su furia a intentar destruirnos y alejarnos de Dios y su palabra. Y es un intervalo muy importante. Vean el versículo 4 con mucha atención. Dice que en ese tiempo se van a sentar los que recibieron facultad de hacer ¿qué cosa? Entonces vean, Dios, que es el único autor de la vida y de la salvación, va a dar a unos pocos la facultad de juzgar. Pero gracias a Dios no va a ser un juicio basado en lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Porque en este tiempo ya vamos a estar en preparación para la eternidad y todo va a tener que ser puro y santo. También vio Juan otra cosa muy impactante. Dice que vio las almas de ¿quiénes? Los decapitados. Va a haber muchas almas después de la gran tribulación que van a perder su vida, ¿cómo? Decapitados. Quiere decir que les van a cortar la cabeza. Y esto es una señal muy importante. ¿Saben cuál es la única religión que como castigo a los infieles les corta la cabeza? El Islam. Son datos nada más para que vean qué es lo que la palabra nos dice acerca de los últimos tiempos. No va a salir el Papa como loco a cortar cabezas. Van a ser los musulmanes. Este último imperio mundial, hasta el periodo final de la gran tribulación, la persecución va a ser degollando a los creyentes. No solo a los creyentes, también a los que se rebelen contra Alá y Mahoma el profeta. Pero es el sello de la bestia. Así es como va a funcionar en los últimos tiempos. No va a ser Roma, va a ser el Islam. Entonces, todos estos decapitados precisamente fueron muertos por una sola razón. Porque no quisieron, dice aquí, recibir la marca en sus manos ni en sus frentes. Se negaron a darle la espalda a Dios y aceptar la marca de la bestia. ¿Cuál va a ser su recompensa? 1000 años de reinado junto con Cristo, con el Mesías, con el ungido. Todos estos que murieron decapitados van a estar en el reino milenio con Jesús, ya sin dolor, sin sufrimiento, sus almas eternas, con cuerpos transformados, van a estar reinando con el Mesías 1000 años. Entonces vean algo muy interesante. Sí, el libro de las Revelaciones es un libro que nos habla de atrocidades muy grandes, de mucho sufrimiento, del juicio de Dios, pero nos dice también que para que los que sean fieles, ¿qué va a suceder con ellos? Va a haber vida eterna. Entonces, para los que rechacen la marca de la bestia, va a haber esperanza. Desafortunadamente, muchos van a morir.
Porque muchos, como no leen la Escritura, cuando venga el tiempo de salir de las ciudades, se van a quedar y el anticristo los va a atrapar, los va a encarcelar por poco tiempo y si no aceptan la marca de la bestia van a ser degollados. Vamos a continuar del versículo 5 al 10. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bendecido y feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué sucedió? Y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, esta porción también nos brinda muchos detalles. Después de ver que estos 1000 años van a ser de depuración para los creyentes, también va a haber muchos que se van a unir a Satanás cuando sea suelto de su prisión. Y es algo muy importante. Vean cómo el versículo 5 comenzamos viendo que a Juan es revelado que los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son esos otros muertos? Sí, murieron antes de la persecución, pero ¿quiénes son? Porque los que estaban en Cristo y fueron decapitados van a reinar con Cristo 1000 años. Pero entonces, ¿quiénes son estos otros muertos? Los que están en el infierno esperando juicio final. Fíjense, cuando una persona muere, ya lo hemos explicado muchas veces, si no estás en Cristo, ¿qué sucede con tu alma eterna? Al infierno. Pero el infierno no es un lugar donde está Satanás torturándolos y haciéndoles cosas malas. Por lo menos no es eso lo que dice la Escritura. El infierno es una cárcel de oscuridad para que los que no quisieron aceptar a Dios y reconciliarse a través del Mesías, de Jesús, estén esperando el juicio final. Entonces, esos muertos que murieron sin reconciliarse con Dios están esperando la condenación eterna y el juicio final. Entonces, ellos no van a volver a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Entonces, quiere decir que es la gran tribulación, luego es el reino milenio, Satanás es encadenado, después es suelto Satanás, y Satanás mismo reúne a todos los rebeldes que queden en la tierra
para ir a destruir a los creyentes a Jerusalén. Y después del final de esa batalla que está descrito aquí, ¿quién va a ganar la batalla? Según lo que dice aquí, Dios Padre los va a destruir. Entonces va a venir el juicio final y los libros van a ser abiertos. Es cuando los muertos que estaban en condenación esperando el juicio, entonces van a resucitar, pero no para vida eterna, sino para condenación eterna. Entonces hay dos situaciones para toda la humanidad. O estás con Cristo y ya estás en el reino milenio, o te fuiste sin reconciliarte con Dios y estás en el infierno esperando el juicio final. Entonces, al final de la gran tribulación viene el arrebatamiento. Dice Primera de Tesalonicenses 4, no lo busquen, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estén vivos serán juntamente arrebatados en el aire. Y es cuando somos tomados en las nubes, viene el juicio de la bema o el trono de Cristo y descendemos ya para empezar el milenio. Ese juicio de la bema o el trono de Cristo es para recibir las coronas. Eso va a suceder en un instante y descendemos con Jesús al reino milenio. Entonces, ese arrebatamiento, cuando se levanten los muertos en Cristo, es la primera resurrección. Es la primera resurrección, pero en los tiempos finales, porque con Cristo hubo las primicias. Entonces vean, porque están sucediendo cosas muy importantes. Dice bendecido y feliz, que es la traducción correcta a bienaventurado. Dice, y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que es la resurrección para vida eterna. La segunda muerte, así como va a haber dos resurrecciones, va a haber dos muertes, y ahorita lo explicamos. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que seremos reyes y sacerdotes con el Mesías Yeshua Jesús y reinaremos con él 1000 años. ¿Qué son estas dos muertes? La primera muerte es la muerte natural. Todos antes del arrebatamiento vamos a morir. Pero si estamos vivos al final de la gran tribulación, no vamos a experimentar esa muerte, porque vamos a ser arrebatados con Cristo. Pero va a haber creyentes que sí murieron y ellos sí van a experimentar, bueno, experimentaron en el pasado esa primera muerte. Pero ya no va a haber más muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La condenación eterna. La muerte ya no del cuerpo, sino del espíritu o del alma. Esas almas eternas que no se reconciliaron con Dios van a morir por segunda vez. Pero va a ser por la eternidad. Después del juicio final van a ser entregados al lago de fuego, donde van a estar Satanás, la bestia, el falso profeta, los ángeles caídos y todos los que no se reconciliaron con Dios. Y su muerte va a ser por la eternidad.
Entonces, lo que nos dice la Escritura es una advertencia muy seria. Tenemos que estar viviendo conforme a todo lo que Dios estableció. Obviamente, si queremos evitar la condenación, el juicio final y todos los sufrimientos que va a haber en la gran tribulación. Luego, dice que cuando sean cumplidos esos 1000 años, Satanás va a reunir a todas las naciones que se rebelen contra Dios. Dice de los 4 ángulos de la tierra, o sea, de todo el mundo, todos los rebeldes en Asia, en África, en América, en Europa, en todos lados, van a ser reunidos por Satanás. ¿Y qué van a intentar hacer? Van a prepararse para la batalla y van a intentar destruirnos a los que estemos en el reino milenio. Para este tiempo ya acabó el milenio, porque Satanás ya fue soltado, ya reunió a todos para la batalla y van camino a Jerusalén. Vean qué dice el versículo 9. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué sucedió? Y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a leer una porción muy interesante en Ezequiel 38. Porque aunque no lo crean, el Antiguo Testamento nos señala cuál van a ser esas naciones que van a venir contra los santos en Jerusalén. Vamos a leer Ezequiel 38, del 1 al 12. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todos equipados, gran multitud con pavases y escudos, teniendo todos ellos espadas. Pongan atención: Persia, Cus, Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tu guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moran confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. ¿Qué está describiendo? ¿No?
Lo que acabamos de leer, la batalla final de Gog y Magog. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y tomar el botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Toda esta sección es muy importante porque es un paralelo entre Apocalipsis 20 y Ezequiel 38. Están describiendo exactamente el mismo evento. Yo quiero que investiguen en sus casas quiénes son estas naciones: Persia, Cus, Fut, Gomer, Togarma. Es algo muy importante que ustedes conozcan. Solamente les voy a dar un tip, una pista. Todos son musulmanes. En todas estas naciones se predica y se practica el Islam. Esto es muy importante porque Dios en su sabiduría nos está revelando quiénes son los autores de los últimos tiempos. Y obviamente no es Roma. Eso está más que claro. Todos estos países son países de Medio Oriente, incluyendo la parte sur de Rusia, que está al norte, al noreste de Israel. Ustedes no sé si lo sepan, pero hay una región en Rusia que son musulmanes también, y son a los que se refiere aquí la Escritura. Entonces, todos estos países que odian a Israel, que odian a Dios, se van a juntar con Satanás y van a intentar destruirnos. Vean la descripción de la ciudad en el reino milenio. Dice que moramos confiadamente. ¿Por qué? Porque está Jesús, el Mesías, sentado en el trono con nosotros. Entonces no necesitamos ni armas, ni ejército, ni puertas, ni cerrojos, porque estamos habitando con Yeshua, nuestro Mesías, en el reino milenio. Pero Satanás y todos estos pueblos rebeldes que odian a Dios y a su gente van a venir contra nosotros, pero la mano de Dios va a estar sobre ellos. Y es algo muy importante, porque la Biblia nos dice que no debemos de tener temor de lo que va a suceder, porque Él está en control de todas las cosas. Y es muy importante, no hay nada que temer, porque después, cuando ellos rodeen la ciudad, imagínense, del Mediterráneo hacia el este hay una gran porción de tierra que rodea a Israel, que ahora es un país muy pequeñito. Todas las fronteras de Israel con esos países musulmanes se van a llenar de este ejército que va a ser como la arena del mar. Nadie lo va a poder contar. Tú vas a ver a lo lejos y se va a ver gente por millones de millones. Y todos van avanzando para destruir a Israel y a todos los creyentes. Pero al final, Dios va a levantar su mano y va a acabar con ellos.
Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Ser fieles y confiar en Dios. Ok, vamos a regresar a Apocalipsis 20, vamos a leer del 11 al 15. Porque ahora la Escritura va a narrar de cuando termina la batalla y Dios los destruye en adelante. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante ¿quién? Ante Jehová Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades o el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es, ¿qué cosa? Vean cómo la Escritura nos describe todo con exactitud. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces, algo muy importante. Apocalipsis 20 termina con ¿qué cosa? El juicio final. Y lo importante para nosotros es saber cómo es la consecuencia de las cosas. Lo voy a volver a repetir para que nos quede claro. Va a haber peste, hambre, desolación, y después se va a levantar el anticristo, un ser carismático que va a ofrecer la solución a todos nuestros problemas. Va a firmar un pacto de 7 años para terminar con la devastación, la guerra, las pestes, el hambre. Y después, en ese lapso de 7 años, a la mitad, Él se va a revelar como realmente es. Va a imponer la marca de la bestia a la mitad de los 3 años y medio. Y de ahí viene la gran tribulación, los juicios de Dios sobre todos los rebeldes. Después, al final de la gran tribulación, viene el arrebatamiento para descender con Jesús ya todos con cuerpos transformados al reino milenio. Satanás es atado por 1000 años. Después, cuando sea suelto al final de los 1000 años, cuando vea que estamos viviendo tranquilos, sin miedo, sin cerrojos, sin ciudades amuralladas, va a reunir a todos estos pueblos para venir a destruirnos. Entonces Dios los pulveriza literalmente y después viene el juicio final. Entonces el juicio final es algo muy importante. Este juicio final, Dios ya va a estar sentado en su trono. Y Él va a abrir 2 libros. Vean en la Escritura. ¿Cuáles son los 2 libros que van a ser abiertos? Uno es el libro de la vida y el otro es el libro de todas las cosas que hicimos, todos los que fuimos creados por Dios. Toda la humanidad tiene un registro de sus hechos, de lo que dijo, de lo que pensó y de lo que hizo.
Entonces, ¿para qué van a servir estos dos libros? Es muy importante. Dice que para los que no están en el libro de la vida, todas esas personas fueron entregadas ¿por quién? Dice por el mar, por el Hades, el infierno, y todos fueron juzgados según sus obras. Muerte significa separación. Entonces, todos los que no se reconciliaron con Dios están separados de Él y condenados por la eternidad. Dios va a tener el registro de todos sus hechos para que no haya confusión. Va a ser un juicio justo y Él va a mostrar a cada uno por qué razón va a ser llevado a la condenación eterna. Y no van a poder decir, fue culpa de mi esposa, fue culpa de mis papás que me maltrataron de chiquito, fue culpa de la sociedad que no me respaldó, ni culpa de Satanás, ni culpa de nadie. Cada quien ante Dios finalmente se va a tener que hacer responsable por sus actos. Y el otro libro es el más importante, el libro de la vida. En este libro solamente van a estar ¿quiénes? Pero va a haber muchos que no van a morir. Entonces no solo son los muertos en Cristo. Bueno, va a haber muchos que creían en Dios y no murieron a causa del sello de la bestia. Tampoco es solo los que no aceptaron la marca. El pueblo de Dios, todos aquellos que finalmente tomaron en cuenta la palabra de Dios, creyeron en ella, vivieron como Dios lo estableció y se reconciliaron con Él. Fíjense algo muy importante. Alguien dijo por ahí creyentes. Satanás también cree en Dios. Los demonios también creen en Dios porque saben que existe. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Si ustedes basan su salvación solamente en decir yo creo en Dios, no va a ser suficiente. De hecho, la forma en que van a demostrar que realmente creen en Dios es con su manera de vivir. Y si su manera de vivir no refleja lo que Dios estableció en su palabra, adivinen qué. Condenación eterna. Y es algo muy importante. No se confíen en pensar que decir yo creo en Dios es suficiente. Porque la Escritura nos advierte de eso y es algo muy importante. Entonces vean, todo lo que hemos estudiado hasta aquí es el principio de los dolores hasta el juicio final. Y cada porción nos revela cosas muy importantes. Hemos visto que todos vamos a pasar la gran tribulación. Hemos visto que va a haber gente que no quiso estudiar su Biblia y va a ser atrapada por el anticristo y van a ser degollados si no reciben la marca de la bestia, si se mantienen fieles. Va a haber otros que van a salir de las ciudades
y los 144,000 los van a guiar hasta Jerusalén. Sabemos que el arrebatamiento va a ser al final de la gran tribulación, ya sea los que queden vivos y los que hayan sido decapitados, y obviamente todos los que murieron antes en la fe. Y vamos a ser reunidos finalmente para bajar con el Mesías al reino milenio. Pero en el juicio final no termina la cosa. De hecho, en el libro de Apocalipsis, ¿cuántos capítulos nos faltan? Y son capítulos muy importantes. Dios nos sigue revelando cosas que nos van a ayudar a entender el proceso de estos tiempos finales, la esperanza que Él nos da si nos mantenemos firmes en la fe y cómo podemos evitar la condenación eterna. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Shalom.